Amigos, esta es la segunda parte de la entrevista. Espero que todo ahora se oiga mejor. Vamos a las preguntas para no ser extenso. Jaime, investiga para escribir, sea un cuento, una novela de ficción, cualquier cosa. Sí, chico. Para cualquier cosa, por insignificante que parezca, se debe investigar. Un cuento, una novela de ficción o una grande de historia. Mira, una palabra mal empleada. El sinsonte cantando en el polo. El lector es inteligente. El lector se da cuenta cuando hay un error. Digamos, para ponerte un ejemplo, un cubano o alguien del trópico, ¿no? Está leyendo una novela y dice, lo voy a leer incluso textual, ¿no? Lo que dice: la espesa savia de la caña de azúcar, al molerla, la recogían en cubos. Ahí tiene. Ese escritor o escritora no sabe ni lo que es el guarapo. Espesa savia. Eso es un líquido sabroso, dulzón. Eso es un error. Y grande. Íbamos de casa en casa a la caza de cocos. A cazar cocos. Cocos para hacer cocada. O los durofríos aquellos helados. Porque con esos cocos, en esa misma novela, dice: mi madre la mezcla la metía en el congelador para hacer helado. Señora, de ahí salía duro frío. El helado es otra cosa. Esa pasta sabrosa, con sabores, se hace distinto. Errores. Y por falta de investigación, porque alguien, digamos, yo nunca he ido a África, ¿no? Y voy a escribir un cuento, una novela, donde el personaje está en África. Chico, tengo que investigar bien. Tengo que investigar. No vaya a ser que me meta la pata. Y digamos, ponga allí: el tigre de Bengala me salió dentro de un matorral. Hombre, por Dios. Ahí tiene. No es fácil escribir. No, hay que investigar mucho. A veces palabras y más palabras, por muy sencilla que parezca, tienen que investigarla. Porque el personaje no puede usar un reloj, digamos, de muñeca cuando no se usaba. Ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, señor. Sí, señor. ¿Has visitado a Mayarí en estos 20 y tantos años? Si así fue, ¿qué experiencia sacaste de la visita? Por fortuna, he visitado Mayarí 2 veces. He visto a mis amigos, a mi poca familia, porque mi hermana está en La Habana. Me he sentido bien entre mis amigos. Eso no se puede negar. Experiencia, sin embargo, nadie es profeta en su tierra. Y no hay peor cuña que la del mismo palo. Sí, señor. Jaime, si regala los libros, no tiene ninguna ganancia entre tus amigos de Mayarí, que ellos no pueden comprar en Amazon, por supuesto.
¿Has hecho presentaciones allá en tu pueblo? ¿Te han dejado actuar en algún evento literario? Dinos algo sobre eso. Pues mira que sí hay ganancia. Si me leen, si en las páginas de mi novela ven a los personajes olvidados, si son capaces de leer la historia que desconocían, con eso me pagan. Sí, señor, me pagan con eso. Allá me leen los amigos y desconocidos porque ellos se encargan de regarlo. Claro que mis libros allá, a partir de este, Crónica de una expedición denunciada, la historia verdadera del Corintia, mis libros son proscritos. No lo quemaron en una pira de milagro. Es decir, que el resultado de todo lo que hago, de los regalos, de la historia que investigo, de las entregas, es que entonces me prohíben, porque la juventud no debe leer lo que yo digo. Me acusan incluso de reescribir la historia. No, esto no es una novela, es una investigación. Y esa investigación está hecha a través de documentos escritos en la misma época que suceden los hechos por periodistas. Está hecha, este libro está escrito en base, además, de entrevistas a personajes que vivieron en ese momento e incluso algunos participaron en el rescate de los pocos que sobrevivieron a la masacre del Corintia. Sí, señor. Entonces, yo estoy reescribiendo la historia. Pues no. Yo estoy exponiendo una nueva historia, porque la que existe está mal escrita. La historia, dijo un amigo mío en Mayarí, que no lo voy a mencionar, la historia está mal contada. Sí, señor. Muy mal contada. En eventos, no. Y te digo más. En cierta ocasión recibí la grata noticia de que mis lectores, que ya eran muchos, pues como te dije, prestaban los libros y de mano en mano pues iban leyendo, se pusieron de acuerdo para cuando yo fuera de visita, ellos estar organizados como una especie de taller literario, y discutir mis libros, y que yo entonces pues asistiera cuando ellos ya estaban organizados. Y bueno, pues ya usted sabe, una tertulia, qué sé yo, e incluso hasta se manejó la posibilidad de poner mi nombre. Bueno, yo me sentí muy halagado con eso, ¿verdad? Hasta ahí, amigo. Hasta ahí. Llegó a oídos de las autoridades y advirtieron con la inteligencia, que es una amenaza sutil, de que no podían organizarse de ninguna manera. Y ahí se acabó todo. Eventos. Yo visité las casas de mis amigos, está al lado de Radio Mayarí. Visité a muchos amigos de la vieja guardia, de los que hoy incluso están trabajando allí en cultura, y ni por un momento me mencionaron la posibilidad
de hacerme una invitación, de llevarme. Mira, se fue hace años de aquí, escribe sobre Mayarí, qué yo. No, hombre, no. Y eso fue incluso mucho antes de que proscribieran mis libros por de la expedición del Corintia y por Mateo. Escribí la novela de Mateo, el quinto jinete, que quien la lea se va a dar cuenta que todo es bueno, que estoy hablando de un negro que fue coronel, que peleó en las 3 guerras, la del 68, la chiquita y la del 95, que llegó a su casa de Braguetudo, que por eso le pusieron después el nombre de Mateo Sánchez, por él, porque vivía en Braguetudo, y murió allí de tuberculosis en 1899. No vio el 1900. Y en la novela lo reflejo con un dramatismo que es verdad que duele. Duele haber matado a Mateo 2 veces. Lo maté en la novela y en la memoria los mayariceros lo mataron hace mucho. Y entonces investigaron eso. Quizás después que lo leyeron dijeron, no, pero hombre, aquí dice algo bueno de él, de su heroísmo, de su capacidad para luchar contra los españoles y llegar humilde a Braguetudo y morir ahí, pobre. Pero lo investigaron, porque estaba hablando de un coronel, que en definitiva es un coronel, que muere de tuberculosis, desamparado, y que en la actualidad nadie sabe dónde está enterrado. Yo sí. Cuando yo viví en Mayarí, yo lo investigué. Encontré un documento donde decía que habían trasladado los restos de Mateo Sánchez con su primo hermano Pancho, del cementerio viejo que estaba a donde en la actualidad está el Palacio de Justicia. Ahí estaba el cementerio de Mayarí, ya no cabía más muertos, y lo trasladaron al cementerio de la actualidad, que todavía está en uso y que comenzó a funcionar en 1912. Y por ese documento yo busqué la tumba de Mateo y la encontré. Un pedacito de cemento en la calle principal, al final, a la izquierda de la calle principal, detrás de otras tumbas más grandes. Un pedacito de cemento con el nombre que me dicen que ahora ni siquiera nombre tiene. Y mira dónde está Mateo. Nadie sabe dónde. Yo lo encontré. ¿De qué me acusa? ¿Yo estoy reescribiendo la historia? No, hombre, no. Pero bueno, así son las cosas en Mayarí. Así son las cosas. Sí, señor. Jaime, acá en Miami visitas lugares donde se reúnen escritores, lo que le llaman tertulia o algo parecido. Si supieras que sí, tuve algunas experiencias, pero no satisfizo mi curiosidad, porque soy de la opinión que en la reunión de escritores, en una tertulia o algo así, uno expone ante sus compañeros un trabajo y lo que requiere no es un aplauso. Oh, qué bonito ha escrito eso. Oh, eres excepcional. Oye, manda eso en un lugar. Todo eso es mentira. No, eso no es verdad. Y no es lo que va a buscar el escritor en la tertulia. Va a buscar la crítica. Va a buscar dónde está el fallo. Si no lo hay, si hay cosas muy buenas, que se lo digan también, por supuesto, porque no somos masoquistas. Pero lo fundamental es señalar una debilidad, un problema, una falta. Eso es lo que hace el grupo. Si no existe, es un mal grupo. Esa es mi opinión. Cada cual que vaya a esos lugares a recibir aplausos y diplomas y títulos. Yo no voy, no me gusta, eso no me gusta.
nosotros nos reunimos tres amigos, tres escritores. Entre los tres escritores, además de escritor, hay un poeta. Es mi editor y gran amigo. Ese grupo nos llamamos el cencerro. Cosas que cuelga aquí en los muros, qué sé yo, y va sonando. Allí sí nos, además de llevarnos bien, de conocernos, sobre todo de tener los mismos intereses, nos criticamos. Y oiga, fuerte, ¿eh? Y fuerte. Porque es lo que necesitamos, al amigo. Mira, te pongo un ejemplo. Cada novela que escribo, yo se la envío a 2 o 3 amigos. Hay 2 que están en Cuba. Yo se las mando. El borrador, digamos que el borrador que ya se va a limpiar a partir de ahí para hacerlo publicable. Y me ha resultado muy bien con esos amigos porque son sinceros. Y me dicen, mira, me parece que esto no va a funcionar aquí. Ve a ver si esto por acá, este nombre. Muy bien. No es que ellos tengan absolutamente la razón, sino que te observan detalles que a lo mejor a uno se le escapa, o es posible que lo que ellos dicen no tenga absolutamente la razón. Muy bien, eso es manejable, se puede discutir, sobre todo con esos amigos míos, puedo discutir. Pero siempre, en toda crítica, incluso, déjeme decirle algo, hasta la de mala intención, hay que coger el poquitico de sal que tú necesitas porque hay un dicho del enemigo hasta el consejo. En cualquier parte, aunque los propósitos sean negativos en una crítica, mete la mano y agarra lo que sabes que es útil para ti. Así que, sí, me reúno y me ha ido bien hasta ahora con este último grupo. El cencerro de 3 nada más. Porque dicen que una mesa con 3 patas no cojea, amigo. No cojea. ¿Qué género prefieres? Policíaco, histórico, romance, aventura, qué sé yo, háblame de eso. Tengo un libro de cuentos. Vamos a llamarlo cuentos pueblerinos, porque están basados todos los cuentos, creo que son una veintena en Mayarí. Historias que me hacían. Por supuesto que al llevarlo a un cuento hay que darle la característica de cuento, una anécdota que alguien se para a decir que le sucedió tal cosa y tal. Eso es anecdótico. Pero cuando lo escribe y lo lleva a cuento, tiene que tener una estructura. Pasa igual que la novela. Tiene una forma de contarse para que se convierta en cuento. Bueno, una joven en Mayarí, con uno de mis cuentos de ese libro, concursó en un evento de narrativas, hay eventos que ellos se paran delante del micrófono, un público, y entonces hacen un cuento, narran, ¿no? Cogió el primer lugar con uno de mis cuentos. Luego me enteré y me reí mucho porque todas las novelas, por lo menos aquí en Estados Unidos, o los libros de novela, lo que sea, cuento, poesía, lo que sea, tiene detrás, dice que no puede ser copiado ni retransmitido y no sé qué, no sé cuánto, sin el permiso del autor. Bueno, a mí no me pidieron ningún permiso para eso, y fue un evento y ganó, pero eso es como una rutina que hay que poner en todos los libros detrás, por si acaso, claro. Pero eso
Al contrario, me sentí muy satisfecho que uno de mis cuentos sirviera para que ella ganara el primer lugar en aquel concurso de narrativa con uno de mis cuentos. Es decir, que los cuentos de ese libro es o experiencia propia, algo que me sucedió, que le sucedió a alguien que yo conocía, que le sucedió a alguien que yo escuché que le había sucedido, y lo llevo al cuento. Es interesante decir algo en esto. Nadie escribe de la nada. En toda novela, o cuento, o lo que sea, el escritor está exponiendo su experiencia. Lo desdibuja, lo pone en un personaje. No puedes pensar que eso, pero las cosas le suceden a uno o le sucedieron a alguien que conociste, o a un familiar tuyo, o a un amigo, o a alguien que te dijo que le sucedió a fulano. Entonces lo llevas a la novela, que es pura ficción, y recreas aquello, ¿entiendes? Pero nada sale de la nada. Por eso es que muchas veces alguien le pregunta a un escritor, ¿eso que está escrito y le sucedió a usted? Es una pregunta peligrosa, ¿sabes? Es mejor no contestarla, por supuesto. Pero sí, casi el 80% de los que se escribe está el escritor detrás. Por supuesto, es lo que uno ha vivido. ¿De qué otra cosa vas a escribir si no es de lo que tú sabes? Efectivamente. Sí, señor. Sí, señor. Por otra parte, además de cuentos, pues lo que más me gusta es escribir novelas. Novela con base a la historia o total ficción. Que aunque agarro cosas de la historia porque los recreo en Mayarí, en mi pueblo, en pueblos colindantes, en pueblitos, en Preston, en Nicaro, qué sé yo, en Ojo de Agua, en Cabonico, en Pinares de Mayarí, y hablo del Arroyo Guayabo, del Pontezuelo, del Calzoncillo, de la Bahía de Nipe. Escribo una novela de un pirata en la Bahía de Nipe. Pues mire, le digo algo, ese pirata es mi invención, Obituario, el pirata de Nipe, un pirata mayaricero. Pero está inspirado en un pirata verdadero que existió en la Bahía de Nipe y que cuando colgó los hábitos, por así decirlo, después de un gran asalto a un galeón español en la bahía, que se había refugiado por un ciclón en la bahía, y él lo sabía, ese pirata, se fue a vivir plácidamente, colgó los hábitos de pirata y se fue a vivir en Antillas, compró tierra y se hizo un hombre famoso que incluso en la actualidad queda la descendencia de ese famoso pirata. Así que está basada mi novela de Obituario, el pirata de Nipe, en ese pirata también, que le sirvió a Obituario para enseñarlo a piratear en Nipe. Y parece, cualquiera le dice, esto es imposible. No. Sí, había uno, o quizá varios, que merodeaban la costa norte y entraban a la bahía de Nipe, una bahía protegida. Fíjese usted qué cosa tiene la vida. Y así es todo lo que yo escribo. Las novelas, que es ficción, tienen una base en la realidad. Y les voy pegando a todas lo que más me gusta, que son los personajes de Mayarí, los que yo conocí o los que me hablaron de ellos, y los voy pegando en esas novelas. Y así surgen. La Farruca, abuela de mi esposa, y hago una novela que, según me cuentan, está bastante buena.
no sé, no la he leído. Manuel Jardines. ¿No recuerdan a Manuel Jardines? El hombre de Naranjal, aquel gran inventor que se atrevió a volar. El primer mayoricero que hace un avión y vuela. Por nada se mata, por supuesto, se tiró de la loma de cámara. Así, cada una lleva un personaje de Mayarí, o de los alrededores de Mayarí, o relata un hecho, o habla de una calle, o de un arroyo, de los alcaldes. Algo curioso que yo quiero expresar aquí, en esto para terminar ya. Se llama Fractal. Esta novela se une a esta otra novela porque hago un fractal. Es decir, si en esta novela hay un personaje que es un perseguidor de esclavos huidos, un rancheador, como lo era el hijo de don José Leite Vidal, increíble eso, que está en la novela Sangre de Perro. ¿Qué sucede? Que la novela que le sigue se llama Palenque, y es entonces la historia de los negros, ya cimarrones, que son perseguidos por aquel rancheador de la primera novela, y por lo tanto ahí hay un fractal, porque esos negros hablan de, o se encuentran incluso en muchas oportunidades, con el rancheador aquel de la primera novela. Y esa unión en el tiempo y en los personajes se llama fractal. Y ese es mi verdadero estilo cuando escribo novela. Que en La Farruca vas a encontrar a Chita, pero Chita tiene su novela. Y si La Farruca conoció a Chita en una situación, en la novela de Chita vas a conocer a La Farruca. Y ahí hay un fractal, que es inevitable, porque eso ocurre con nosotros. Si yo me encuentro un amigo en Santiago de Cuba, y cuando llego aquí a Miami hago la historia, ese amigo le cuenta a otro cuando se encontró conmigo y hace la misma historia, por supuesto, desde su punto de vista. Hay un fractal, ¿verdad? Porque nos ocurrió lo mismo a los dos. Y a lo mejor yo hago un cuento con el encuentro de mi amigo y él hace un cuento con el encuentro de su amigo, que soy yo. Pues nada más que eso. Eso es lo que yo hago, ese es mi estilo al escribir. Yo lo uno, las novelas. Mateo Sánchez conoció a Arcadio, Arcadio conoció a Mateo Sánchez, Mamadoña conoció a Arcadio, Arcadio conoció a los Anglada y los menciona y los va a ver y conversa. Los Anglada en su novela de Mamadoña vieron a Arcadio y hablaron ahí, porque están en el mismo tiempo en la historia y en el mismo territorio, porque como yo no me voy de Mayarí, aquel escritor que escribe hoy en Francia y mañana escribe una novela en Alemania y después escribe una novela en China, por supuesto que el fractal es bastante difícil. Pero yo escribo todo de Mayarí, casi todo en la misma época. Pues existe el fractal, es decir, existe la conexión entre personajes, hechos, ideas, y ese es mi estilo. Por eso alguna vez dije que el que lea mis novelas, unas cuantas, me supone que no la lea las 45 o las 40, porque no todas son novelas, va a notar que hay conexión entre una y otra. Que aquí le estoy hablando del doctor Galán. Caramba, el doctor Galán. Y se ponen a pensar y dicen, pero en la novela tal también apareció Galán. Claro, si Galán estaba viviendo en Mayarí. Y si en la misma época tiene que aparecer el doctor Galán. Eso es fractal. Y me agrada mucho hacerlo. Y decirlo y expresarlo aquí para que me conozcan el estilo. Entonces escribo cuentos. Un solo libro de cuentos. En realidad no escribo cuentos. Lo que sí me gusta es la novela. Y hago libros como Crónica de una expedición denunciada, que es el Corinthians, que es la escribimos mi amigo editor Alain de León y yo, porque es una investigación profunda entre los dos.
la hicimos. Tengo un diccionario basado en Arcadio, por eso se llama Diccionario Arcadiano, que no ha salido a la venta. Cuando usted quiera saber todo con relación a Arcadio, en todo el tiempo que estuvo vivo, y las personas que estuvieron alrededor de él y los hechos, van al diccionario, buscan la B, y por la B le va a aparecer todo eso. Diccionario Arcadiano. Todavía no está a la venta, está en revisión. El de cuento, novela, ficción. Y yo sé que lo tenías previsto para preguntarme, pero ya te lo voy a decir para no extender más la entrevista. Y novelas románticas con un seudónimo. Ya me estoy declarando, no tengo por qué taparlo más, porque he notado que no, que a pesar que gustan mucho las novelas románticas, las eróticas, nadie las persigue. Claro, falta propaganda, no puedo yo mismo decir esta novela es mía porque la escribí con un seudónimo. No por nada, es que como no era mi estilo, pero un día me leí como 5 o 6 novelas de Corín Tellado y hablando con mi editor, voy a escribir una novela romántica y erótica, pero ayer, no sé, vi a Corín Tellado, cogí las novelas, leí como 4 o 5 novelas de Corín Tellado, que son corticas. Esa novela, esa escritora tan famosa, 5.000, 6.000 novelas, ahora variadas. Y le hice una operación y descubrí cómo era la fórmula, cómo era la manera en que ella escribía esas novelas románticas que tanto gustaron en una época, no sé ahora si siguen gustando. Y le dije a mi editor, voy a escribir novelas románticas. Escribí 4. Hay 2 de ellas que los amigos que son los que me leen, está muy buena esa, pero bien, ya lo estoy aquí declarando. 4 novelas románticas, estoy escribiendo la 5ª ahora, en estos momentos. Y es todo. Me parece que hay abundancia de trabajo y bienestar para nuestros hijos. Consumamos productos cubanos, eso decía mi papá en la placita. Sí, señor. Es todo por hoy, amigos. Yo creo que ha sido efectiva esta entrevista. Incluso pienso que ha sido mejor grabada. La voz no puede salir más fuerte. Y hemos visto al escritor Jaime Saiz por dentro. Si usted desea que se realice otra entrevista más específica, por ejemplo, hablando de alguna de sus novelas, pídalo. Póngalo en Facebook, comente, dígamelo, que el periódico El Regenerador viene de nuevo a la casa de Jaime Saiz, Huicho, y continúa esto en una tercera parte. Entonces, nos despedimos. Bye bye, pontazueleros, mayariceros, mayariceras. Nos vemos.